Bienvenidos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central de Dayton, en Ohio, nos acompaña el pastor Augusto Pérez y su servidora Mariel Betances. Pastor, antes de comenzar, ¿nos podría dirigir en oración, por favor? ¿Cómo no? Oramos. Cariñoso Padre, nuevamente, Señor, ante tu presencia estamos. Te damos gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado todo lo que necesitamos conocer para alcanzar la salvación. Y ahora, al exponer este tema, ponemos todo en tus manos, Señor, y que tú nos uses como tus instrumentos para transmitir el mensaje que tú quieres que llegue a cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en la lección de el lunes, Nehemías está reprendiendo al pueblo y él usa la historia de Salomón para darles una aplicación práctica, ¿no? En sus tiempos acerca de la conducta que ellos estaban teniendo. ¿Nos puede explicar un poquito acerca de eso? Gracias, María. Interesante pregunta. Y eso precisamente, mis queridos amigos, está aquí en Nehemías capítulo 13, versículo 26, el cual dice: no pecó por esto Salomón, rey de Israel, aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto como rey sobre todo Israel. Aún él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Interesante, ¿no? Que nosotros pensaríamos que este gran rey, quien nadie lo superó en sabiduría, ¿cómo es posible que una persona con tanta sabiduría pudiera tropezar de esta manera, no? Interesante, porque nosotros muchas veces nos colocamos en un pedestal y pensamos: a mí no me va a pasar eso, yo no voy a hacer eso. Pero si Salomón, que dice la escritura que era amigo de Dios, Dios lo colocó como rey, Dios le dio toda la sabiduría que necesitaba para gobernar a su pueblo, si él se dio a la tentación de las esposas extranjeras, ¿qué nos quedará a nosotros? Bueno, y en tono jocoso vamos a decir que él aumentó las probabilidades bastante, ¿no? Con el número de Oh, esposas. claro. Claro que sí, porque Salomón dice allí la escritura que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y muchas de esas esposas y concubinas eran extranjeras, o sea, que trajeron sus dioses allí al palacio de Salomón. Y yo te quiero decir que tanto el hombre como la mujer ejercen una influencia muy poderosa el uno contra el otro. Y eso pasó en la vida de O Salomón. sea que la postura que tiene mucha gente hoy en día de que, bueno, nos casamos, pero yo con lo mío y tú con lo tuyo, no funciona, pastor. No funciona. ¿Por qué? Porque cuando hay dos personas juntas ocurre algo que se llama la contemplación. Cuando yo contemplo mucho tiempo a alguien, yo tiendo a parecerme a esa persona. Y los esposos, indudablemente, van a pasar mucho tiempo juntos, ¿verdad? Y a través de ese pasar tiempo juntos, entonces van a llegar a adoptar hábitos, pensamientos y muchas diferencias que al comienzo existían, van a estar ahora en común. Es allí el peligro entonces de meter en ese círculo personal a personas o individuos que no tienen nuestros mismos pensamientos religiosos ni el mismo Dios. Bueno, y también está em, la posición de que muchas veces para mantener la paz comenzamos a comprometer nuestros principios o comenzamos a ceder un poco con tal de llevarnos bien, ¿no?
Sí, generalmente los esposos hacen eso, ¿no? En la familia sucede eso. Para no tener conflicto, para minimizar los conflictos, entonces una parte comienza a ceder. Pero en el momento que tú comenzaste a ceder, entonces en ese momento precisamente comienzas tú a alejarte de Dios, porque comienzas a aceptar las opiniones de la otra persona. Y cuando eso sucede, entonces ya tienes un terreno perdido. Y eso fue lo que pasó con Salomón, que dice allí que estas mujeres extraviaron su corazón de Dios. Sí, porque dice aquí que ellas no renunciaron a su idolatría. Entonces, al final, el que fue influenciado fue él en vez de él llevarlas a ellas a conocer y adorar al Dios verdadero. Lo que sucede, María, es que nosotros nacemos con una naturaleza pecadora, este, y esa naturaleza tiende a prevalecer si yo no alimento la naturaleza espiritual que el Señor coloca en mí cuando yo lo acepto como mi Salvador. Porque el mismo apóstol Pablo dijo en una ocasión, el bien que no quiero hacer, eso hago, más el mal que no quiero, hago. Ujú. Así que entonces es algo que está dentro de nosotros. O sea, el mal como que lo hacemos por inercia y si nosotros no estamos alimentando nuestra vida espiritual con el estudio de la Biblia, con la oración, el compartir el Evangelio, seguramente esa naturaleza carnal pecadora va a tratar de prevalecer. Por eso es que es necesario que si nosotros queremos andar en los caminos de Dios, yo me alimente de la palabra de Dios y tenga ese contacto personal con nuestro Dios. Y algo interesante, María, es que desviaron su corazón de Dios estas mujeres, porque llevaron sus dioses al palacio, allí al reino. En Génesis nos da una historia también, en Génesis 6 nos dice allí la escritura que el mundo de aquel entonces se corrompió de continuo al mal. Fue porque los hijos de Dios comenzaron a casarse con los hijos de los hombres, las hijas de los hombres. Ujú. Los hijos de Dios eran los descendientes de Seth, ¿verdad? Y los hijos de las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. O sea, que comenzaron a emparentar, ¿verdad? A tener matrimonios mixtos y estos es que por nuestra naturaleza, entonces, el mal como que tiene un poder de influenciar más que el bien en nosotros, aunque debiera ser lo contrario, porque si estamos bien cimentados en el Señor, nosotros debemos transmitir una influencia sobre los demás y no que la influencia del medio haga mella en nosotros. Claro, como dice el versículo, el que está firme, mire que no caiga, ¿no? Así es, mire que no caiga. Bueno, pastor, ¿qué aplicación práctica podríamos tener de esta lección para nuestras vidas hoy? La aplicación que podemos dar es la que la Biblia nos da. La Biblia nos dice, no os unáis en yugo desigual con los gentiles. Si nosotros seguimos este consejo, nos vamos a evitar muchos males, porque la pareja va a estar más en armonía, va a haber armonía entre padres e hijos. Así que sigamos el consejo de la palabra de Dios. Si lo seguimos, vamos a tener hogares más felices, vamos a tener hábitos comunes y todo va a estar más, o sea, vamos a minimizar los conflictos en la pareja y en la familia. Así que es muy importante entonces que al momento de yo elegir, elija bien, como lo dijo Dios a los dirigentes del pueblo de Israel, que sean vírgenes dentro de su propio pueblo y que tengan las mismas creencias. Claro. Y la importancia de mantener el altar Familiar. familiar, ¿no? Eso tiene una gran influencia de cómo la familia adora a Dios junta. Sí, Y porque los cultos en el hogar van a hacer que los hijos, ¿verdad? En algún momento, cuando ellos se encuentren con Dios, van a recordar esos cultos familiares, que es lo que los van a mantener después. que van a ser la formación que los llevará Correcto. a la adultez. Bueno, queridos amigos, los animamos a que mantengamos el altar familiar en nuestras familias, que el Señor fortalezca nuestras familias y que podamos juntos adorar al Señor y que Él nos encuentre pronto juntos cuando venga a buscarnos. Les pedimos que nos acompañen mañana para la próxima lección. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén.